Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy nos acompaña una hermana que ha querido dar su testimonio en el canal, nuestra hermana Flor. Muy buenas tardes, hermana. Hola, buenas tardes. Bueno, pues por aquí animándonos a dar nuestro testimonio, porque todo lo bueno que sucede en nuestra vida es para honra y gloria de Dios nuestro Señor. Y pues bueno, hay que animarnos para que más personas vean que Dios es real, que la Virgen María es real, que Papá San José es real, que el equipo celestial son reales y que Así si la es. gente tiene un testimonio donde ellos han visto cosas divinas y han tenido experiencias con nuestro Señor, tienen que contarlo porque la verdad que yo todos los testimonios que he visto en YouTube me ayudaron a corroborar todas las experiencias divinas que Dios me ha mostrado y me animó a dar mi testimonio. Entonces, pues bueno, los invito para que hagan lo mismo. Nuestra hermana Flor es una de esas personas, ¿no? Que son valientes en dar su testimonio, ¿no? Han pasado muchísimos hermanos por aquí y yo pues os invito también a ustedes que si tenéis un testimonio de conversión, alguna experiencia con un santo, con nuestro Señor, una experiencia de purgatorio, una experiencia de fe, o quieres hablar que por tu devoción a una vocación mariana o a un santo, pues tienes aquí tienes el banner donde aparece el correo electrónico para que puedas escribirme, igual que lo hizo nuestra hermana Flor. Y aquí está, pues, para dar gloria a Dios a través de su testimonio. Pues, hermana Flor, pues me gustaría, pues, que diera una pequeña biografía para que los hermanos, pues, puedan conocerla un poquito más. Sí, bueno, mi nombre completo es Flor de María Dávila Hernández. Yo tengo 35 años, soy mexicana, soy de la ciudad de Querétaro. Tengo viviendo aquí en Canadá ya aproximadamente casi 4 años, casi 5. Entonces, bueno, somos 5 en mi familia, son 3 hombres, somos 2 mujeres, yo soy la menor. Mis papás pues son divorciados, se casaron por la iglesia, pero, o sea, se separaron nada más porque ni siquiera se divorciaron tal como tal. Mi papá, bueno, desafortunadamente él ahorita pues él está en otra secta, está con los protestantes. Él pues se juntó con una señora, está viviendo pues, desgraciadamente hay que decirlo, ¿no? Está viviendo en pecado mortal y en adulterio, porque pues no está correcto, lo que unió Dios no lo tiene que separar el hombre. Entonces, bueno, pues yo vengo de una familia pues disfuncional, ¿no? Entonces, pues típico católica, fría, tibia, rebelde, egoísta. Tenía yo mucha soberbia. Dios me lo ha hecho saber durante mi camino de conversión. Yo empecé mi camino de conversión hace casi ya un año. Entonces, durante ese año han pasado muchísimas cosas buenas, como también como liberaciones del mal dentro de mi cuerpo, que pues bueno, un poquito más adelante lo voy a contar. Ahorita pues yo estoy, pues obviamente, yo cuando me vine a vivir a Canadá, pues me vine con un hombre y nada más nos casamos por el civil. Entonces, pues obviamente también yo estaba en pecado mortal antes de conocer a mi Señor. Después de conocer a mi Señor me di cuenta de todo el error que cometí, pero bueno, pues a ver, somos humanos, vamos aprendiendo y pues ni modo, tenemos que pasar esas pruebas para encontrar a Dios por medio del dolor, desafortunadamente. La mayoría lo Así es. encontramos casi así. Así es, hermana. Fíjate, hermana, que a veces cuando oímos, ¿no?, a alguien de decir, es que mi conversión, ¿no? Y pensamos que viene de una secta, que fue evangélico o protestante. El católico, aunque sea bautizado, también requiere un proceso de conversión. Yo estoy en un proceso de conversión. La hermana Todos, Flor es un proceso de conversión porque la conversión no es algo ipso facto, ¿no? Sino que es un caminar en la fe, ¿verdad? Y hasta que el día que nos presentemos delante del Señor, pues tenemos que aprovechar todo ese tiempo. No es algo que yo de manera mágica adquiero en determinado momento, sino que es un proceso el cual pues día a día nos vamos superando. Pues hermana, pues siéntase pues en libertad pues para ir contando su testimonio. ok, nada más una pequeña introducción chiquitita antes de comenzar. Perfecto. Esto que voy a contar, pues realmente es mi testimonio, mi vida personal, lo que a mí me pasó, lo que yo he vivido y lo que yo he visto, porque una vez frente al Santísimo yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo me van a creer todo lo que has hecho y que te he visto?
Y lo que me contestó el Señor es de que no importa que no te crean, tú tienes que creerlo y dar testimonio y ser luz para los demás, para que vean que realmente he estado haciendo una obra en ti. Entonces, ahora sí que, bueno, eh, todo esto pues me ha provocado, desafortunadamente, cuando uno está en pecado mortal y no conoce bien a Dios o no está consciente de la plena existencia de Dios, pues hace mucho daño, hacemos mucho daño a otras personas y nos ganamos muchos enemigos. Entonces, desafortunadamente, a como era mi vida antes de la conversión, pues hice mucho daño, critiqué a muchas personas, hablé muy mal de muchas personas. Entonces, ahora sí que les pido disculpas y les pido perdón si este video llega a mis familiares o llegan a personas que me conocen, que de verdad no era yo actuando, era el demonio manejando mi voluntad. Entonces, desafortunadamente, bueno, pues ahora sí como mencioné, las cosas tienen que a veces pasar de esa manera para darnos cuenta en el error en el que estamos y pedir esa humildad y esa sabiduría a Dios para que pues nos ayude a arrepentirnos de verdad. Porque es como cuando, por ejemplo, la mujer que querían apedrear, en la palabra de Dios, la mujer que le querían aventar piedras, pues nadie la aventó, porque Dios le dijo que arroje la primera piedra el que esté libre de pecado y pues nadie aventó ninguna porque todos teníamos pecado. Entonces lo mismo que yo pido, que nadie nos vaya a juzgar, ni yo los juzgo, porque nadie somos nada para juzgar a nadie. El único que juez de aquí es nuestro Señor y nada más. Entonces nada más tenemos que escuchar y ya, ¿no? Entonces, y pedirle sabiduría a Dios para que nos ayude a entender cosas que no entendemos o que las personas platican, porque luego así pasa, ¿no? Hay personas que platican sus experiencias, sus testimonios y hay veces que ni entendemos y nos formamos nuestro criterio y nuestros juicios y pues no. Entonces, pues nada, esa es Así la es. pequeñita Así introducción es, que quería hacer. hermana. Lo dicho, ¿no? Por la hermana. Hay personas que luego dejan comentarios, ¿no? Es que yo no le creo. Como ha dicho la hermana, esto no es para que crean a la hermana. Eh, Ella debe de dar testimonio porque es necesario, ¿no? Y esa semillita que la hermana va a tirar a cada una de las personas que nos va a ver, si cae en un terreno lleno de piedras, pues lógicamente no le va a afectar, ¿no? Pero si cae en buen terreno, un terreno fértil, un terreno abonado, pues sí que va a caer esa semilla y ahí pues va a crecer, ¿no? ¿Y qué va a crecer? Pues la fe. Estos testimonios son para edificarnos y ese es el Así es. motivo por el que se dan en este canal. Pues, hermana, adelante. Bueno, bueno, pues ahora sí que, como comenté, voy a tratar de resumir los puntos más importantes de mi vida, cómo fue que comenzó y todo lo que pasé. Bueno, como ya comenté, pues somos 5 en mi familia, yo soy la menor. Bueno, hace tiempo, pues mi familia, cuando estábamos juntos, yo vivía en México, yo estaba chiquita, yo tenía como unos, que serían como unos 5 o 7 años aproximadamente, empecé a tener vejaciones. Los que no saben lo que significan las vejaciones es cuando el demonio te ataca por medio de sueños o ya sea también físicamente. Entonces yo las empecé a tener desde pequeña. ¿Y cómo fue que pasó? Pues empezamos a abrir puertas viendo películas de terror, viendo películas contaminadas de Disney, porque desafortunadamente todas las películas de Disney y las de Harry Potter, como ha comentado el padre Luzón, como ha comentado el padre Carlos Spahn, no sé si también lo conozcas, a mí me encanta seguirlos porque de ellos he aprendido Así es. bastante. De verdad que, mira, que si yo hubiera sabido toda esa información desde pequeña, no sé, yo creo que mi vida hubiera sido otra, definitivamente, pero estamos hablando de los 90s, de los 80s, y en ese tiempo casi no había ni internet, es más, no había ni internet, no había información como ahora que ya buscas rápido en Google, es más, tu teléfono ya ni siquiera tienes que buscar, tu teléfono ya te oye con el micrófono y todo te lo arroja. Entonces es como yo me di cuenta que viendo películas de terror, como comenté, las de Disney, las de Harry Potter, jugando juegos aparentemente inocentes como el de Charlie Charlie, donde pones dos colores y la otra persona pone otros dos colores y empiezas a preguntar cosas sin sentido, invocando al mal también. Entonces, escuchábamos, en México había una estación de radio muy famosa que se llamaba La Mano Peluda. Entonces, esa también hablaban de muchas historias sobrenaturales, de posesiones demoníacas y no sé qué tanto. Entonces, ahí todos mis hermanos y yo, pues súper curiosos, pues estábamos escuchando esas cosas. Entonces, como mis papás pues no se llevaban bien, mi papá, él desafortunadamente, mira, ahora sí como repito, no somos nadie para juzgar a nadie porque todos sufrimos. Nadie en esta vida se puede decir que no ha sufrido, porque hasta mamita María sufrió, papá San José sufrió, o sea, todos sufrimos, nuestro Señor Jesús, no hay excepción quien no haya sufrido.
Entonces, mi papá sufrió mucho. Él pues viene de una familia peor que como la vivimos nosotros, porque él le tocó ver cómo mi abuelito maltrataba mucho a mi abuelita, incluso cómo pues la llegó a golpear, la arrastraba por el suelo. Fue muy horrible su vida de mi papá. Entonces no lo culpo por la vida que nos dio. Fue muy dura la vida que nos dio, claro, hubo golpes, hubo maldiciones, hubo gritos. Gracias a Dios él nunca le pegó a mi mamá, pero sí la llegó a insultar, le llegó a hablar muy feo. A nosotros también nos hablaba muy feo. A mí una vez, cuando nada más porque le hice así, cuando ya ves que los papás te mandan algo y uno le hace como típico hijo rebelde, ¡zas! Me agarró y me golpeó en la boca y me sacó sangre. Entonces, eso fue como que, pues muy duro para mí. Y también a mis hermanos, a ellos sí les fue peor. Pero bueno, para no entrar mucho en esos temas. Eso fue como en general, ¿no? De la familia disfuncional. Entonces, pues una de pequeña, pues no ve el ejemplo de los papás. O sea, especialmente yo como mujer y la chiquita de la familia, pues yo decía, como, ¿por qué voy a obedecer a mis papás? Y como, ¿por qué me están exigiendo que yo sea buena, que no mienta? Si yo veo cómo se pelean, yo veo cómo mis hermanos se pelean entre ellos, cómo me maltratan mis hermanos también a mí. O sea, no digo que fueron como muy groseros, muy rudos mis hermanos conmigo, pero pues sí me decían, ay, que estás bien gorda, estás bien fea, ay, que no sé qué. O sea, así insultos pequeñitos, pero a uno de niño sí le cala mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se le abran a los hijos y a los hermanos, porque desafortunadamente todo influye mucho desde cómo nos vamos criando desde pequeños. Entonces, como comenté, esas fueron las puertas como las que yo, bueno, yo puedo decir personalmente que abría el mal, y las vejaciones que yo empezaba a tener eran en sueños. Y yo me acuerdo que una de las primeritas vejaciones que tenía es que yo veía a mi mamá con los ojos rojos, o sea, en sueños, con los ojos rojos, me miraba muy feo de una manera como de odio y me decía que no me quería, que me iba a matar, que me iba a abandonar. Entonces, pues yo tenía mucho miedo de chiquita y le decía, mamá, ¿por qué dices eso? Y ya nada más de repente se acababa la vejación, yo despertaba y iba al cuarto corriendo a buscar a mi mamá y decirle, mamá, mamá, ¿dónde estás? No, pues aquí estoy, sé qué pasa. Le digo, nada, mami, nada más abrázame. Entonces, pues una de chiquita, yo te digo, si de por sí las discusiones, las peleas, yo no quería provocar más malestares a mi mamá, de las que ya vivía ella con mi papá. Yo le decía, yo no le contaba mis vejaciones, yo le decía, nada más tengo miedo y abrázame. Es lo que quiere uno de chiquito, que lo abracen y que lo consuelen, porque uno de chiquito, uno de niño nos cuesta mucho trabajo contarle a nuestros papás lo que nos pasa. Entonces, por eso tenemos que abrir confianza con los que tienen hijos. Yo no tengo hijos, pero los que tienen hijos, que abran esa confianza con sus hijos porque no saben lo que están pasando, que hablen con la verdad, pero más que nada que como adultos les pongamos el ejemplo y les hablemos del amor de Dios, que les hablen que realmente existe, que Dios existe. Mi mamá siempre fue muy católica, y su fe era más alta que la de todos nosotros, pero entre los problemas de los hijos, entre los problemas de mi papá, los problemas de ella, pues no era como que se podía enfocar en una sola cosa, entonces tenía que cargar con muchos problemas, por eso como que no tuvo el tiempo de sentarse con sus 5 hijos y decir, a ver, estas cosas malas están pasando por el demonio, vamos a rezar y a rezar, a rezar. No, o sea, fue como que un poquito difícil. En mi familia sí rezábamos el rosario, pero no era como de esa devoción, como hoy en día sé que se tiene que rezar con devoción. Entonces lo rezábamos, pero era típico, típico, nada más por compromiso. Y como mencioné, que nos obligaban a ser católicos por compromiso, nada más, y de palabra, y tibios y con frialdad, nada más. Entonces, bueno, ya yo conforme iba creciendo, iba como en la primaria o secundaria, mi mamá pues nos empezaba a llevar a la renovación carismática en México. Ahí pues yo veía y escuchaba muchos testimonios de personas que tenían encuentro con Dios, pero yo no tenía idea. O sea, a mí cuando me decían, tienes que creer en Dios porque Dios te hizo, o sea, para mí un Dios era como creer en algo, por ejemplo, no sé, que te dicen, este es un pegamento, tienes que creer que este es el pegamento y eso se le llama pegamento y así lo vas a llamar y vas a creer en el pegamento que pega yo. Bueno, pero no me decían como la raíz, la base de que Él es nuestro creador, como su esencia, no sé cómo explicarlo, porque ahora ya entiendo todo por obra del Espíritu Santo, es obvio, porque por uno mismo no puede ni siquiera respirar. Si todo lo entendemos es por obra del Espíritu Santo, honestamente. Eso es lo que me he estado convenciendo hoy en día con el paso del tiempo. Entonces, pues a mí me aburrían las renovaciones carismáticas, me aburría la misa, me aburrían los retiros espirituales. Conforme yo iba creciendo también, ya cuando pasé a la secundaria,
pues mi mamá nos llevaba a retiros espirituales y se me hacían tan, o sea, de un retiro espiritual de unas 4 o 5 horas, a mí se me hacía como si estuviera 20 días ahí o casi un mes completo, porque era muy aburrido. Y es que así pasa, porque uno no puede amar lo que no conoce, solamente ama a uno lo que conoce. Entonces, fíjate, yo de haber sabido todo eso, no, hombre, hoy en día que ya sé lo que es, créeme que me deleito hasta con ver el Santísimo, me deleito con las alabanzas, me deleito con la misa, con los sacrificios de la misa todos los días, de ver cuando los sacerdotes elevan la Sagrada Eucaristía. No, hombre, yo la mayoría de veces yo lloro en cada misa, porque ya me doy cuenta quién está ahí, quién es el que está presente ahí todos los días. Entonces, yo, cuando mi mamá nos llevaba, te digo, pues yo era muy rebelde, era católica nada más de palabra, pues no, no le hacía caso a mis papás. Mis vejaciones, bueno, las vejaciones iban aumentando de agresividad. Ya no era ver a mi mamá nada más con los ojos rojos, ya eran insultos o incluso tener o sea, es como muy fuerte porque empezaba a tener como esas vejaciones sexuales con familiares. Sabemos que los demonios son ángeles caídos y todavía siguen teniendo poderes angelicales y pueden tomar la forma que ellos quieran, porque en sí son espíritus y pueden tomar la forma que ellos quieran. Entonces, estos demonios que me estaban atormentando a mí de pequeña tomaban la forma pues, de mis familiares y me obligaba a hacer cosas que pues yo no quería. Y en los sueños, pues obviamente uno sabe que está mal, pero a veces cuando despiertas dices, pues nada más fue un mal sueño pues no sabes realmente lo que pasó. Y volvían otra vez esas vejaciones en las noches. Pues era tanta trauma que, pues te digo, como la disfuncionalidad de mi familia, pues yo no les contaba nada. Entonces, pues ya no. Ya después de ahí, ya yo cuando iba más, pues iba creciendo, entré a la prepa y en la prepa sí fue donde yo me desaté completamente. Ahí pues sí empecé a probar las drogas, el alcohol, ahí pues no sé cómo decirlo, pero mi vida se volvió más, pues más mundana, más mundanota. Yo seguía igual, católica, tibia, fría. Yo me acuerdo, fíjate que me acuerdo que cada que iba a misa o a retiros espirituales, yo sí le pedía al Señor, pero yo le pedía a un Dios a mi manera, típico. Todos siempre le pedimos dinero, éxito, un carro, o sea, cosas tan absurdas que si Dios no te los cumplía es por una razón. Entonces, como yo no sabía ni pedirle, no sabía ni siquiera orar, pues yo no veía ningún milagro en mi vida. Entonces, con mayor razón, yo decía, ay, pues es un Dios que nada más hay que creer y es un Dios falso para mí. Hoy en día le digo a nuestro Señor, ay, Señor mío, de verdad, yo no sé por qué no te reconocí antes, mi vida hubiera sido muy diferente. Entonces, ya después en la prepa, mis papás se separaron, después mis hermanos se casaron, ellos tuvieron su familia muy, muy aparte cada quien. Fíjate, ahorita se me viene un recuerdo, me dijo una amiga, me acuerdo en partes. Antes de yo entrar a la secundaria, en primaria, mis hermanos se habían ido a Estados Unidos. Entonces ellos dejaron un cuarto vacío en la casa donde vivíamos, la casa era de 2 pisos. Entonces en ese cuarto yo me dormía en una cama. Ahí fue como mi primera experiencia ya sobrenatural física. No, ya no eran vejaciones, eran ya físicas. Fíjate que Dios permite todo esto porque nos estaba avisando que algo estaba pasando en ese hogar, que estaba infestado de demonios. Incluso mi papá dice que él cuando dormía veía muchos demonios en el pasillo de la casa. Pues es que Dios ya nos estaba avisando, pero te digo, como había mucho desconocimiento en ese entonces, pues no sabíamos, pensábamos que nada más eran pesadillas. Entonces, te digo, yo me dormía en ese cuarto porque mis hermanos se fueron a Estados Unidos. Entonces, una noche yo estaba acostada así, boca arriba, y ya nada más de repente empecé a sentir y escuché cómo los resortes de mi cama empezaron a crujir, obviamente porque una presencia se iba sentando en la orilla de mi cama y hasta como que me movía de lado, pero yo clarito escuchaba así y algo tan pesado y tan, no sé cómo decirlo, como tan espeso, se me iba subiendo al cuerpo y me iba quitando la respiración. O sea, es que yo todavía estaba consciente, yo ni siquiera estaba dormida. Y empecé a sentir así, yo nada más estaba con mis ojos, o sea, así como que medio abiertos, porque ni siquiera podía abrirlos, porque como que Dios permite hasta cierto punto que el demonio te toque, porque ellos pueden tocar la materia.
Entonces no me dejaba ni siquiera abrir mucho los ojos, o sea, nada más era como que muy poquito, porque ya estaba así yo como muy paralizada y ya nada más sentía como mi estómago se me iba subiendo así. Entonces yo ya no podía actuar y ya nada más de repente ¡bum! Rebotaba en la cama. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Ya, yo nada más lo que hacía nada más era taparme y ya. Y típico, ¿no? Fingir que no pasaba nada. Bueno, pues yo le conté a mi mamá no me creyó, ella se durmió una noche ahí para comprobar a ver si era cierto, no sintió nada, porque volvemos a lo mismo, su fe católica de ella era un poquito más fuerte, entonces el demonio como que no podía atacarla más a ella, ¿no? Por así decirlo. Entonces, cuando mis hermanos regresan de Estados Unidos, mi hermano, el que se duerme en esa cama, él no sintió lo mismo que yo, pero sí vio una sombra negra y gorda. Y hoy en día nos percatamos que era un demonio lo que vio, porque desafortunadamente en aquel tiempo se hablaba mucho de que eran entes o de que eran espíritus y que si les hablabas mal, se iban, pero si les hablabas bonito, se quedaban. Entonces, pues eran como ideologías muy tontas, porque no sabíamos en claro qué hacer. Entonces, mi hermano dice que enfrente a su cama teníamos un foco y ese foco alumbraba la pared. Entonces, te digo que empezó a ver esa sombrota negra, gorda, alta, que se acercaba y cada que se acercaba iba creciendo. Mi hermano se asustó y le dijo, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar, que Dios te ayude. Amén. Y rápido se fue la presencia. Era obvio que era un demonio. Entonces, bueno, esa fue como la primera experiencia sobrenatural, los demonios que en el pasillo que veía mi papá. Y una cosa bonita que yo sí me acuerdo haber olido eran las rosas, olor a rosas. Fíjate que en ese entonces yo no sabía que era la Virgen que se manifestaba de esa manera, porque vuelvo a lo mismo, estábamos bien ignorantes. Fíjate cómo es de cobarde el demonio. Se aprovecha de nuestra ignorancia y de nuestro dolor. Entonces, bueno, el chiste es que olí el olor a rosas y ese día yo estaba con mi mamá. Le digo, oye, mamá, como que huele a rosas aquí en el pasillo. Y me dice, bueno, es que dicen, porque ella tampoco estaba segura, dicen que es porque la Virgen está aquí cerca. Y yo, no, se me hace que es porque tienes un huele de noche allá arriba, ¿verdad? Porque es que nosotros estábamos en el piso de abajo y de arriba venía el olor del otro piso y decíamos, wow, o sea, ¿cómo es que llega un olor así? Yo le digo, de seguro es por una planta que tienes que huele muy rico, porque hay una planta que huele muy rico en México que solamente de noche abre y despide su olor y Ujú. de día se cierra. No sé si allá también en España la tengan. Entonces, bueno, eso fue como una experiencia, se puede decir que divina, muy pequeñita que vivimos. Era porque en realidad todo el tiempo la Virgen nos estuvo protegiendo, porque bien o mal rezábamos el rosario, no con esa devoción, pero el tan solo hecho de rezarlo ya uno ya está invocando a Mamita María para que nos cuidara. Así Gracias es. a Dios, nunca pasó nada más, nunca. Entonces, y ya te digo, ya después que entré yo a la prepa, mis papás se separaron, yo y mi mamá y mi hermana, las tres nos fuimos a vivir a otra casa. En esa casa igual, seguían las discusiones entre nosotras, seguían pues todo lo que es la rebeldía, yo era muy contestona con mi mamá, ya una vez que yo terminé de estudiar la preparatoria, pues ya no había dinero para yo poder continuar estudiando y pues la prioridad era trabajar para ayudarnos entre las tres, porque no teníamos ni el apoyo de mi papá ni de mis hermanos, porque fue cuando mis hermanos se casaron y tuvieron su familia. Entonces, en ese yo entré a trabajar a una fábrica y en esa fábrica yo conocí a un muchacho. Yo tenía 23 y el muchacho tenía como 25 años y fue con el primero que me junté. Y me junté en contra de mi mamá, porque mi mamá también me decía que no, que eso no estaba bien, que si yo iba a salir de la casa, iba a salir con la bendición de Dios y que si no lo iba a hacer, pues ahora sí que estaba en contra de Dios y de ella y que me iba a ir mal. Y sí, típico, dicho y hecho, me fue mal, nada más duramos muy poquitito tiempo, gracias a Dios no tuvimos hijos, nos separamos, igual, típico, hija derrotada, regresa a casa de mamá a pedirle perdón, mamá, recíbeme, pues no me fue bien con el muchacho, que no sé qué tanto, habíamos hablado que yo ya iba a tratar de hacer las cosas bien, pero pues bueno, típica debilidad humana, volví a caer otra vez en lo mismo, en sexo, drogas, alcohol, rebeldía, fiesta. Fíjate que siempre fui una muchacha y hoy en día me he dado cuenta que Dios me ha hecho saber que siempre fui muy soberbia, que fui muy libertina, fui muy popular, tuve cuanto hombre quise, yo era como que el centro de atención de todas las fiestas, era la que animaba las fiestas, y queriendo quedar bien con los amigos, comprando alcohol, comprando aquí, comprando allá,
para satisfacer a los demás, pero siempre, y eso es verdad, fíjate, siempre uno se queda con un vacío porque tú quieres hacer satisfacer al mundo, pero tú no te quedas a gusto cuando estás en lo mundano. Entonces eso era lo que me pasaba a mí. Sí, mucha fiesta y todo, y también viajé y todo, pero me quedaba con un vacío, con una tristeza que no llenaba y no entendía por qué. Ya Dios me estaba hablando. Es que Dios nos permite pasar esas tristezas y esos vacíos para darnos cuenta que Él es la única felicidad, que no debemos depender del hombre. Entonces, bueno, pues ya que me separé, regresé con mi mamá, conozco a otro muchacho. Lo conocí después de 3 o 4 años, no me acuerdo, pero fue como por el 2018 cuando lo conocí, ajá. Y ya después con él me trajo a vivir a Canadá, y ahora que es ahorita donde pues estoy residiendo, como comenté al principio, con él pues ni siquiera fue matrimonio, nos casamos nada más por el civil igual, o sea, yo seguía igual católica ignorante. Con él duré 3 años y medio aproximadamente. Eh, Tuvimos muchas peleas, nunca, o sea, hubo momentos buenos, pero también hubo malos. Entonces, pues fíjate que yo no sé, yo a veces no entiendo los designios de Dios, pero yo no sé si Él tiene a sus elegidos o Él, como Él lee nuestros corazones, porque fíjate que a pesar de que yo era muy católica tibia, yo siempre le dije al Señor, Señor, es que yo quiero hacer las cosas bien, pero tenía mucha ignorancia, pero yo quería hacer las cosas bien, ¿ves? Entonces, yo con este muchacho con el que me casé por el civil, con él sí me casé por el civil, con el primero nada más me junté, con el segundo me casé por el civil, yo dije, bueno, ya ahora que nos casemos así, ya luego nos casamos por la iglesia para hacer las cosas bien, y él había dicho que sí, pero ahora sí que por algo las cosas no funcionaron, pues no funcionó nada y pues nos separamos, ¿no? A los 3 años y medio. Pero bueno, durante ese tiempo que estuvimos juntos, empecé a tener, me acuerdo de dos experiencias muy marcadas que tuve se podría decir que con preavisos de nuestro Señor. Y ahora los voy, ¿cómo se le dice? Los voy discerniendo, con Discerniendo, sí. discerniendo, ajá. Discernir. ¿Por qué? Porque fíjate que una vez eh, tuve una discusión muy fuerte con mi ex. Él se quedó jugando videojuegos en la sala. Yo me fui bien enojada, gritando y maldiciendo y diciendo que se muriera y todo. O sea, yo lo gritaba y le decía, sabes que te odio, ojalá te mueras y no sé qué tanto. Dije un montón de cosas tan horribles que ya le pedí perdón a nuestro Señor. Cuando entré a la habitación, como la habitación de nosotros, bueno, ajá, donde dormíamos, pues la pared es blanca, completamente blanca. Yo te digo que yo estaba bien fúrica, yo estaba aventando cohetes por todos lados, o sea, es una expresión, obvio. este, entonces, nada más de repente sentí que algo, como una fuerza, agarró y me sentó en la cama, en la orilla de la cama, y me hizo ver la pared. Es como si me hubieran agarrado así, me hubieran hecho así. Entonces, nada más de repente me quedé como hipnotizada viendo la pared y empecé a decir, fíjate, aquí es donde entra la pelea del ángel y del demonio. Entonces, el demonio me empezó a decir, ¿para qué vivir? No tiene sentido la vida. Porque, fíjate, haciendo paréntesis, llegué a Canadá y pues fue un shock para mí el tipo de vida económica que era mejor que la de México. Entonces, todo se me juntó. Yo dije, pero ¿por qué en México si en México creemos en Dios y en Canadá sí hay unos que sí creen en Dios, pero son muy poquitos, no son muchos? Y dije, y tienen mejor estabilidad económica. Entonces eso como que ya me estaba provocando a volverme atea también, porque yo dije, uy, no creen en Dios y mira, tienen unos carrazos y les va muy bien. No, pues entonces mejor me vuelvo atea. Y bueno, entonces el demonio me empezó a decir así, ¿para qué vivir? ¿Te vas a casar? O sea, estás con esta pareja, vas a tener hijos, te vas a morir y se acaba la vida, ya no hay nada más allá. Y luego algo me hizo voltearme a ver la muñeca izquierda en esta parte de aquí y me dijo, ¿y qué pasa si te cortan las venas? Y yo, y yo vuelvo a voltear a ver la pared y yo digo, ¿qué? Y ya fue donde te digo que ahí me inspiró mi ángel. No, es que eso Dios no lo quiere. Eso no está bien. ¿Cómo te vas a quitar la vida de alguien que te la ha dado? Dios te la ha dado. Pero la otra parte estaba, ¿estás segura que hay un Dios? No hay un Dios. Estás sola en esta vida. Fíjate cómo está este país próspero y tu país mediocre, México.
Entonces, fíjate que, ay Dios mío, tanto era mi soberbia y tanto era mi odio de todo. Es que sí, de por sí digo que influye mucho cómo vive uno desde pequeño, desde la disfuncionalidad y todo. Entonces, todo eso como que me empezó a llenar una bola negra en mi corazón de despreciar mi tierra, despreciar a mi gente, despreciar a mis papás, a mis hermanos, te digo, todos los demonios y espíritus que ya habían entrado en mi cuerpo porque le abrimos esas puertas. Entonces, sí fue como una pelea muy espiritual, muy fuerte para mí cuando comencé mi liberación. Entonces yo dije, no, ¿cómo me voy a quitar la vida? No, eso no está bien. Entonces, de repente, mira, fíjate que lo que me pasó, yo no sé si es lo que vamos a vivir ahora con lo de la iluminación de conciencias, si ha seguido lo que dicen las profecías de las apariciones marianas y lo que ha dicho, por ejemplo, el padre Michel, no sé si lo conozcas, Luz de María, o no. Sí, hermana, pero sinceramente no comparto ese tipo de profecías. Sinceramente, yo respeto las personas que sigan a ese señor. Eh, no es el motivo, ¿no?, de hablar de él. Ya hablé en diferentes videos, pero yo no comparto ese tipo de enseñanza de ese tipo de iluminados. Ok, bueno, pues bueno, yo sí, porque bueno, por todo lo que me ha pasado, yo lo he comprobado Ujú, y te voy a decir por qué. Porque yo fui a visitar al padre Michel, Dios me regaló ujú, esa gracia porque él vive aquí en Canadá, vive como a ujú. 10 horas de la ciudad donde yo vivo, entonces fui a visitarlo. Entonces, bueno, ahorita platico eso. Entonces, Perfecto. haz de cuenta que mientras yo estaba teniendo como esa pelea interna de que la vida no tenía sentido y no sé qué tanto, de repente me quedé callada y empecé a sentir como un vacío enorme en mi estómago, Ujú, como si, es como cuando no sientes a Dios, es que no sé cómo explicarlo, pero se siente tan horrible como si te quitaran la respiración y te quedas así, y me sentí tan vacía y tan desolada y tan abandonada y con mucho temor y tan triste, que yo siento que eso es lo que vamos a vivir ahora con lo del, pues, con la iluminación de conciencias, ¿no? Porque eso va a ser como un hecho que nos va a hacer lo bueno y lo malo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Entonces, bueno, me pasó eso. Y la otra experiencia que tuve fue una vez en una mañana, yo estaba acostada, yo estaba así boca abajo y de repente eso estaba soñando y de repente yo iba en un camión y en ese camión íbamos muchas personas y yo iba con mi ex. Entonces de repente el camión iba en un puente muy alto, muy alto, muy alto y hacia abajo era como un vacío negro, o sea, ni siquiera se veía nada, todo era negro. Y en ese puente alto íbamos porque hasta fíjate, del camión podíamos ver hacia abajo. Entonces de repente cuando el camión iba a dar la vuelta en una curva, se sale de la curva y se va derecho hacia el vacío. Entonces todas las personas empiezan a gritar y poco a poco empezaron a desaparecer. Todos empezaron a desaparecer y yo era la única que me quedaba, pero de verdad, literal, sentí yo cómo caía en ese hoyo negro. Porque hasta yo me acuerdo que yo hacía mis manos así, o sea, literal, lo sentí tan real que yo empecé a decir, Dios mío, perdóname por favor, perdóname por ser tan pecadora, de verdad que me voy a arrepentir, voy a decirle a mi ex que, pues, bueno, sí, a mi pareja que nos vamos a casar bien, que vamos a hacer las cosas bien, por favor, Señor, una segunda oportunidad. Entonces, fíjate que tú para que en un sueño hables con Dios, bueno, a mí nunca me había pasado hasta apenas en esa experiencia. Uno dice tonterías en los sueños o dice otras cosas, pero nunca hablas directamente con Dios. Entonces Dios ya me estaba avisando ahí, ya me estaba haciendo un preaviso que tenía que cambiar mi vida. Entonces ya nada más de repente desperté y me acuerdo que hice así. Entonces yo no sé si salió un momento de mi cuerpo, no lo sé. Yo no sé de verdad qué se siente las personas que han sentido que su alma las ha sacado el Señor, no sé. Bueno, eso fue como un preaviso. Ya después que me separé de mi ex, pues obviamente ya él se fijó en otra persona. Yo me quedé solita aquí en Canadá, me quedé solita, solita, solita. Hubo un tiempo que en un año no encontraba yo trabajo, pues de por sí estaba dejada, estaba deprimida y no tenía trabajo. Y en ese año, fácil me eché 5 trabajos en un año porque no, pues no podía encontrar uno permanente. Entonces, todo me pasó en ese año, porque en ese año, fíjate que eso fue como en el 2023, a mediados del 2023 fue cuando yo decidí traer a mi mamá de México que me visitara para traerla en octubre del 2023. La traje 3 meses, octubre, noviembre, diciembre y parte de enero, las 2 primeras de semana de enero.
Y fíjate que yo cuando le dije a mi mamá que la iba a traer algo, el Espíritu Santo me iluminó y me dijo, pídele el rosario a tu mamá. O sea, la camándula, porque en sí se llama camándula. No sé si en España la llamen camándula, pero en sí es el nombre. También. Ajá, bueno, excelente. Entonces yo dije, oye, sí es cierto, le voy a pedir la camándula a mi mamá. Y ya le dije, mamá, ¿sabes qué? Cuando vengas, pues tráete la camándula, asegúrate que ya esté bendecida, que no sé qué tanto. Porque cuando yo vivía con mi ex juntos, no teníamos nada de imágenes sagradas. Teníamos una imagen que venía de Cuba, un cuadro, una máscara del santera de Cuba, y yo sé ahora, fíjate, por los padres exorcistas, ahora sé que esas máscaras están consagradas al demonio. Así Y es. literal, habíamos invitado a entrar al demonio a nuestro hogar. Pues es que es obvio, o sea, era obvio, pero bueno, no sabía. En fin. Y también teníamos otras 3 figuras, entre ellas 2 máscaras aztecas y el calendario maya. Y yo no sabía, fíjate, que esos también son demonios. Yo no sabía. Y que todos las caras que trae el calendario maya son demonios. Entonces, pues todo eso estaba dentro del hogar. Bueno, total, mi ex se los llevó, me quedé sin imágenes, sin nada, hasta que entró el rosario en mi hogar, hasta que entró la camándula que me trajo mi mamá. Pero fíjate que antes de que ella llegara, me empezaron a salir, fíjate que ese fue como un primer milagro ya físico que me pasó, pero yo todavía no decidía rezar el rosario, porque el demonio cuando no quiere soltar un alma no la suelta. Entonces me ponía muchísimas trabas para no rezarlo. Entonces me empezaron a salir unos granos de la nada. Me salieron de aquí debajo del brazo, en las piernas, me salieron aquí, aquí y aquí. Yo dije, ay, pues a lo mejor agarré un hongo o algo, no sé, a lo mejor. Bueno, ahora me doy cuenta que era porque el demonio ya sabía que esta almita, o sea, yo, ya se le iba a ir de las manos y ya iba yo a empezar a mi purificación, porque esos granos no eran granos normales como de barro o de fogazos, ¿no? O sea, eran unos granos que empezaban chiquito rojo, y luego de repente se inflaban y luego de repente se iban abriendo como si se fueran como quemando, como haciendo como así. Entonces yo le atribuyo que era el demonio que ya se estaba, porque en cuanto entró la camándula también a mi hogar, como que cuando algo entra bendito a tu hogar, el demonio se empieza como a quemar, como empieza a sentir esa luz que entra, lo empieza a quemar, pues así me sentía porque hasta me ardía. O sea, no había razón del por qué me salían esos granos, pero me ardían. Entonces ya cuando mi mamá yo la traje de México, te digo, trajo la camándula, de los 3 meses que estuvo, pues todo bien, todo nos la pasamos muy bien. Ya cuando se regresó a México, yo colgué la camándula en la entrada de mi departamento. O sea, tú abres la puerta y luego se ve la camándula de frente. Entonces yo cuando pasaba de lado o de frente de la camándula, algo me hacía rechazarla. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué siento este rechazo? Y hasta mi nariz se movía solita y le hacía así. Y ahora me doy cuenta que era el demonio, que era el que me estaba haciendo rechazarlo. Entonces, porque te digo que ya después más adelante lo cuento, me doy cuenta que era, pues no que estuviera poseída, pero ya estaba a un paso de ser poseída. Entonces, yo, pues ya ves que están las luchas espirituales y mi ángel me decía, reza el rosario, haz el esfuerzo de rezar el rosario. Yo me acuerdo que agarraba mi teléfono y quería buscar cómo se reza el rosario, pero algo me detenía el dedo. No podía. O sea, literal me lo detenía y no podía yo ni siquiera picarle para que salieran las teclas y empezar a escribir. No, no podía porque no me dejaba. Yo en mi interior decía, pero ¿por qué me siento así? Yo quiero rezar el rosario, pero ¿por qué algo no me deja buscar cómo se reza? Bueno, total, fue una lucha muy intensa. Ya después, como te digo, ya después de que se fue mi mamá, en enero, a finales de enero, conocí a otro muchacho. Él, él sí es católico, él sí rezaba el rosario. Te digo que yo no sé cómo son, cómo son los misterios de nuestro Señor y de todos los instrumentos que él se basa, porque gracias a ese muchacho fue una parte de mi inspiración para rezar el rosario y una parte para iniciar mi conversión. Entonces, cuando lo conocí, salimos como 2 o 3 meses. Él es quebeco, de aquí de Canadá. Entonces, como te comenté al principio, es muy raro que encuentres a algunas personas que tienen fe. La mayoría son católicos, pero nada más de nombre, pero no practican la fe, no van a misa, no comulgan, no nada.
son muy pocas las personas. Entonces, para mí sí fue una sorpresa muy grande haber encontrado a un quebeco que era católico, que comulgaba y que rezaba el rosario. O sea, en mi vida desde México había conocido un hombre que rezara el rosario. Nunca. Entonces fue para mí como un wow, como una perla en el desierto. Yo dije, Dios mío, ¿es en serio? O sea, realmente ya me mandaste a mi hombre. Entonces yo dije, wow, no, pues ya con este me caso. Pero bueno, desafortunadamente las cosas no funcionaron, sus horarios de trabajo no coincidían con los míos, entonces pues nada más fue un instrumento porque pues no era para mí, nada más fue un instrumento. Entonces él me inspiró y ya yo estaba así como que bueno, pues órale, pues vamos a rezar el rosario. Obvio, me costó muchísimo, yo creo que a todos nos ha costado mucho rezar el rosario. Yo creo que ya después de 2 o 3 semanas o al mes ya uno ya agarra carrera con el rosario, pero los primeros días era muy duro. Pero en ese lapso, cuando yo ya empezaba a querer rezar el rosario, fíjate, en mi teléfono había nada más puras cosas de videos de asesinatos, de malas noticias en México. Ya ves que en Facebook cuando buscas una cosa te empieza a arrojar más cosas similares o peores. Este, entonces, entre todas esas cosas que estaban contaminadas en mi teléfono, me salió un video de Medullore, entonces de la Virgen de Medullore. Como te comenté, yo era una católica ignorante, no sabía de las apariciones marianas, no sabía que existían. Entonces ahí salió esta Mirjana, creo que es la güerita, la señora güerita. Entonces yo la vi así y yo dije, ay, ¿qué es esto? Entonces yo decidí pasar el video, pero algo me hizo regresar y dijo, no, regrésate y mira el video. Ok, me regresé. Yo digo que fue mi ángel quien me inspiró y lo vi y ahí fue cuando empecé a escuchar todos los mensajes de amor de Mamita María y yo le atribuyo que gracias, porque mira, Dios es dueño de la tecnología, es dueño de todo. Entonces, gracias a Dios, por medio de esos videos me empezaron a llegar gracias por parte de la Virgen. O sea, obvio, porque la Virgen es intercesora, que ella me ha estado ganando esas gracias, ¿no? Entonces, yo cuando veía sus mensajes, no, hombre, pues yo me ponía a llorar en un mar de lágrimas, porque ahí es donde me doy cuenta que cuando uno empieza a llorar de la nada, no es por uno mismo, es nuestra alma empieza a reconocer a su creador. Es como si nosotros tenemos una fábrica y fabricamos productos, nuestros productos nos reconocen a nosotros. Entonces, no, pues yo decía, pero ¿por qué me siento así? O sea, hay un mar, pero un mar de lágrimas. Y ahí fue cuando yo digo que ya empecé mi purificación. Bueno, pues eso me ayudó muchísimo a empezar a rezar el rosario y ahora sí agarrar carrera al rosario. Ya tengo como 1 año y cachito de meses rezándolo. Entonces, wow, es como el mayor récord que he tenido en mi vida con lo católico. Entonces, fíjate que también otra de las experiencias que ya divinas me empezaron a pasar ahí, también como la liberación que tuve del demonio que te había contado antes, que sentí cómo salían de mi cuerpo. Ahí Mamita María me dejó ver, bueno, más bien nuestro Señor, ¿verdad? Porque Mamita María es nuestra intercesora. Yo me acuerdo que estaba viendo un video de Medullore y ya faltaba como media hora para que yo me fuera a trabajar. Entonces, algo, no fue por mí, algo me hizo pararme, ir al cuarto y verme en el espejo. O sea, ¿qué persona se va a ver llorando en el espejo? Nadie. O sea, nadie. Entonces yo me acuerdo que me paré, me puse en el espejo y vi una cruz blanca. Yo dije, ay, canijo. Yo dije, ¿no será porque me pongo demasiada agua bendita o me apachurro muy fuerte o qué pasó? Yo dije, ay, no, pues es que yo apenas, pues te digo, yo estaba tan ignorante que a mí todo me daba miedo, hasta lo divino me daba miedo, porque yo ya estaba tan acostumbrada a las vejaciones y a los insultos y a la familia disfuncional, pues es obvio, ¿no? Entonces empecé a ver una cruz blanca aquí, me vi otra aquí y me vi otra en mi vientre. Yo dije, ay, canijo. Bueno, pues ya como faltaba media hora para trabajar, yo dije, bueno, ya lo voy a olvidar, ya me arreglé, me limpié las lágrimas, ya me puse bien. Y cuando salí a la calle, de repente se me apareció una cruz chiquita, brillante, chiquita, al nivel de mis ojos, que a donde yo veía, pues la cruz se quedaba. O sea, no era como que la cruz estaba acá y yo la volteaba, no, o sea, la cruz me seguía, ¿no? Entonces, yo cuando la veía decía, ay, Dios mío, si es tuyo que se quede ahí, pero si no es tuyo que se vaya. Y volteaba a ver otra vez y la cruz seguía ahí. Entonces, como yo todavía no entendía, yo dije, Señor, esto no me gusta, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando, Señor? ¿Qué es esto? Entonces ya me acuerdo que yo nada más me fui rápido al trabajo, yo dije, ya, voy a concentrarme, respira, todo bien. Se desapareció, no supe en qué momento se desapareció, yo entré a trabajar, terminé mi jornada, todo normal. Bueno,
Pues ya durante ese tiempo que ya empecé el rosario, como te digo, me acuerdo una vez que ahí fue cuando ya empecé como mi liberación de estos demonios que empezaron a salir de mi cuerpo. Una noche yo estaba acostada, estaba así boca arriba, obviamente con los brazos así, y con mi cabeza estaba así de este lado. Entonces nada más de repente y una voz como muy, como, pues como un animal rugiendo, ni siquiera sé cómo explicarlo, pero fue así como que así. Entonces yo estaba así y mi cabeza nada más se dio la vuelta de esta manera y regresó así, pero salió con esa voz así. Entonces yo dije, ay Jesús, ¿qué es esto? Señor, ayúdame, ¿qué me está pasando? Entonces ahí es donde te digo que yo empecé a sentir como espíritus que salían de mi piel, de esas veces que te agarran así y hasta te rebota la piel. Así sentía como salían de mis piernas, pues, hasta de mis partes íntimas salían, de aquí del pecho, o sea, la cara. Yo me acuerdo que yo me espanté tantísimo porque no sabía qué estaba pasando. Yo me acuerdo que me agarré la cruz y en mi cruz yo estaba así boca arriba y yo decía, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y eso eran las noches cuando me pasaba. Yo nada más de repente empecé a sentir cómo mi dedo se levantaba así y que mi mano como que se quería levantar. Y yo así, Dios mío, yo hasta me agarraba más fuerte y como que no, es que no sabía qué estaba pasando. Entonces yo me acuerdo que esa noche yo le llamé a mi mamá y le dije, y eran como las 3 ya de la mañana en México. Aquí ya eran las 5 de la mañana. Y le dije, mamá, mamá, míralo todo lo que me está pasando, algo me está pasando, el demonio no me está dejando dormir, ayúdame. Le dije, vamos a rezar el rosario. Oh, sí, 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 hija, vamos a rezar el rosario. Le dije, por favor, para mi hermana también, le dije, porque yo quiero que ella lo rece conmigo. Entonces me acuerdo que empezamos a rezar el rosario, ya lo terminamos todo, me calmé, traté de dormir y sí dormí bien, ya como unas 3, 4 horas, se amaneció, eran como las 7 de la mañana, no dormí bien, casi no dormí nada, no fui ni a trabajar porque estaba yo tan alterada y tan espantada que no sabía qué es lo que estaba pasando. Ese día no fui a trabajar, decidí descansar, ya en la tarde pues volví a rezar otra vez el rosario, recé la Divina Misericordia también es muy poderosa, la coronilla, y pues bueno, traté de relajarme, medio me recuperé y ya igual, en la noche seguían mis liberaciones, se me hacían los brazos así, la cabeza se me hacía así, cuando me costaba boca abajo empezaba a ver gárgolas, empezaba a ver demonios, empezaba a escuchar así, así, yo no manches, o sea, en mi vida había escuchado algo así, en mi vida. Entonces, me acuerdo que una vez en la mañana eran como las, no sé si recuerdo, como las 6 o 7 de la mañana. Yo me acuerdo que estaba así de lado, en posición fetal. Y ya ves que cuando uno está en posición fetal de lado, las piernas las tenemos arriba una de otra. Ni siquiera podemos levantarlas. Es más, estamos sentados y si tratas de levantarlas de lado, no se puede. Bueno, pues te digo que ahí como estaba empezando mi liberación, las piernas se me levantaron de la cadera para abajo medio metro, así, y rebotó. No, pues yo también me espanté más. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Y entre esas también tuve otra vejación muy fuerte que yo digo que fue como una liberación, que me tocó ver al padre, estoy segura que fue el padre Don Bosco, no sé si lo conozcas. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Nada más un segundo, ¿no está muy oscuro o puedo prenderlo, la luz? Enciende si quieres, hermana. No hay problema. Sí. Enciende, enciende. Sí. Bueno, en ese sueño, como estaba ya en mi proceso de liberación, porque el demonio no soporta el rosario. Así Ah, es. y se me olvidó mencionarte, cuando tenía yo las vejaciones, yo en las vejaciones yo decía, Ave María Purísima, oh Dios te salve. Y hay veces que me cortaba la voz y no me dejaba decir ni siquiera María. Yo me quedaba, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. Y no me dejaba. Entonces me acuerdo que en este sueño tan horrible, tan horrendo que tuve, que fue mi liberación porque escuché yo mi voz, yo estaba sentada en una mesa y en esa mesa frente a mí estaba una señora muy guapa, güera, muy bonita, que puso las manos sobre la mesa y de repente le empezó a cambiar toda la cara muy demoníaca, le empezaron a salir colmillos, le empezaron a salir sangre, le empezaron a salir uñas con sangre y pues yo estaba paralizada, yo no sabía qué estaba pasando. De repente nada más vi un sacerdote venir rápido, agarró a ese demonio, porque era un demonio, lo agarró y lo metió en un cuarto en la esquina. Y ese sacerdote yo lo vi con una cosita blanca aquí. Entonces yo dije, ¿el Padre Pío? No, no puede ser el Padre Pío.
el otro es Juan Vianney. Yo dije, no, tampoco. Dije, ¿quién habrá sido? Y yo le atribuyo que es Don Bosco, porque Don Bosco era como el vidente de los sueños, algo así, no recuerdo muy bien. Pero bueno, entonces yo me acuerdo que este señor, este sacerdote me dijo, súbanse, váyanse al segundo piso, tú y los niños. Y yo nada más de repente me vi con niños. Yo pensé que eran mis sobrinos, pero no eran mis sobrinos, eran mis ángeles, era mi ángel y otros ángeles que me estaban protegiendo y según Qué yo los bueno. estaba protegiendo. Dije, niños, vámonos, vámonos al segundo piso. Y me acuerdo que cuando subí las escaleras y ya estábamos en un cuarto, yo empecé a escuchar el proceso de liberación de pues, lo que se oye en un exorcismo, así de, que no sé qué. Entonces, y ahí de repente escuché el llanto de una mujer, pero ese llanto se parecía a mi llanto, era mi voz, era la voz de que la que estaba siendo liberada era yo, y el sacerdote estaba haciendo la liberación. No, hombre, fue de verdad que fue impactante cuando me enteré y el Espíritu Santo me lo hizo saber, pues sí me dio mucho terror porque yo dije, wow, o sea, a ese grado llegué, no puedo creerlo. Y ese sueño yo se lo conté a mi mamá. Y mi mamá, fíjate, pues digo que Dios se vale de todo y de la tecnología. Me mandó un video de una persona que también tuvo ese tipo de, creo que hasta estuvo en tu canal. No sé si te acuerdas de la señora San Juana, San Juana no me suena. ¿no? Es que No. no sé si fue en tu canal o fue en otro canal. El chiste es que cuando yo vi su testimonio de ella se pareció un Ujú. poco al mío, porque ella también tenía vejaciones desde pequeña. Entonces fue por ella también que terminé de comprobar que sí, que fueron vejaciones. Y ahí fue cuando supe que se llamaban vejaciones. Entonces ahí es cuando te digo que empecé a seguir al padre Luzón, al padre Carlos Spán, así, o sea, un montón de información. Y también, bueno, pues ya pasó esa liberación, esa liberación, la verdad que pues obviamente sí me espantó porque es muy fácil contarlo, pero cuando lo estás viviendo tú en la noche y solo es terrible. O sea, no sabes si correr, gritar, llorar, no sabes ni qué hacer. Yo ya me veía con un pie en el avión para regresar a México porque ya no sabía qué hacer, era demasiado terror lo que yo sentía. Pero por eso te digo, Dios sabe lo que nos permite a cada quien y nuestras fuerzas. Entonces, bueno, ya cuando le conté a mi mamá, ya que me enteré de ese video, yo seguía bien firme con el rezo del Santo Rosario, porque típico, el demonio te empieza a atacar diciendo que el rosario no sirve, que para qué rezas eso, que es la repetidera, que de nada te va a servir, mira que estás tratando de rezar más y mira que te estoy atacando más, entonces si dejas de rezar ya no te voy a atacar. Y dije, no, no, yo no voy a dejar de rezar, yo quiero seguir y quiero seguirme liberando, quiero estar bien con nuestro Señor. Y ahí fue cuando te digo que también comenzaban las manifestaciones divinas, así como vi al demonio, vi a Mamita María, la vi también en sueños, pero fue como entre media dormida y media consciente. Ya ves que cuando uno está dormido y cuando se va a cambiar de posición, uno está medio consciente de lo que está pasando. Entonces, en ese lapso, yo vi, la primera advocación que vi fue de Mamita María con la advocación de la Virgen de Fátima. Yo no sabía que era la Virgen de Fátima, ¿eh? Yo hasta después lo supe. Yo nada más vi una señora con vestido de blanco, toda de blanco, bonita, hermosa, preciosa, con sus manitas abiertas, con nubes atrás y con muchos querubines alrededor y con una luz de sol atrás, hermoso, pero no le vi el rostro, yo nada más la vi tan hermosa, no me dio miedo, me dio nada más así como sorpresa de que, canijo, ¿qué es esto? Porque te digo que yo estaba tan acostumbrada a tanta violencia en las vejaciones, no sabía. Entonces, y ya más adelante supe que era la Virgen de Fátima. Entonces dije, wow, me dejó ver también su Sagrado Corazón, me dejó, te digo, ver lo de la cruz también me dejó verla con un vestidito rosa y su manto azul. Y fíjate que Mamita María es muy femenina, es muy linda, es muy suave, es tan tierna, porque hasta la forma como ella se manifiesta muy original, no sé cómo decirlo, pero es muy original, porque también me dejó verla con nubes, y esas nubes, te digo, con su vestido rosita, su manto azul, y las nubes eran color rosa, como morado, como lila, como naranja, y un camino que dirigía hacia el cielo. Ahora entiendo que cuando uno empieza a rezar el rosario es el camino al cielo. Y yo no sabía, hasta después me enteré. Yo dije, Señor, no me sueltes, yo quiero seguir rezando el rosario y me lo quiero tatuar en el corazón, Señor. Yo quiero seguir con el Santo Rosario. Yo quiero seguir viviendo estas gracias y no quiero perderlas. Yo le dije a nuestro Señor, Señor, yo ya no quiero regresar al pecado. Tengo prohibido regresar al pecado porque yo no quiero volver al lodo donde estaba.
Me dejó verla de esa manera, me dejó verla como la Virgen de la Medalla Milagrosa también, sin yo saber, porque te digo que yo no sabía nada de las apariciones marianas, hasta después me enteré que era que fue la advocación de la Virgen Milagrosa. O sea, literal la vi con sus rayos tan hermosos, tan brillantes, color blanco, platino, brillosos, o sea, súper enorme y precioso. También me ha dejado ver a mi ángel, porque yo se lo he pedido a nuestro Señor, porque fíjate que ya cuando uno empieza a conocer todo las riquezas que tenemos en la Iglesia Católica, este, pues uno puede pedir ayuda al equipo celestial, a la ayuda celestial. Entonces yo le dije al Señor que yo quería saber cómo era mi ángel, porque también lo supe después de lo que el padre Luzón y el padre Carlos Spahn habían comentado. Porque sí me habían dicho que todos teníamos un ángel igual, pero era como para mí típico de cuentos y ya. Entonces, mi ángel se ha manifestado también como forma de luz, pero él no lo he visto físicamente, lo he visto también nada más por visiones. Y su luz de mi ángel es pequeñito él y tiene una luz color blanca, platina, muy brillosa. Y cuando te saluda, le hace como que así, pero bien suave. La luz de nuestro Señor es color oro, es color amarilla, pero no es como el sol, porque tú ves el sol y hasta te lastima, pero cuando ves la luz de nuestro Señor no te lastima. O sea, ahora entiendo todas esas personas que han tenido experiencia con nuestro Señor y la forma en cómo se manifiesta, es donde entiendo que pues puedes mirarlo, él sí puedes mirarlo. Entonces, bueno, entonces como te había comentado, yo fui a visitar al Padre Michel. Entonces, yo cuando lo fui a visitar, yo he visto todas sus entrevistas, he visto todo lo que ha dicho y todo lo demás. Entonces, yo sabía que él podía ver las cruces en las frentes. Por eso te digo que, pues, a mí sí me convence lo que realmente es él, porque cuando yo lo fui a visitar, yo le dije, ya ves que te comenté que yo ya había visto mi cruz y vi a mi ángel. Entonces yo le dije a él, oiga, ¿usted puede ver mi cruz? Porque, bueno, si uno no tiene la cruz, no puede entrar a los refugios, que es lo que va a pasar. Y me dice, sí, dice, tienes tu cruz muy, muy luminosa en tu frente. Yo dije, wow, entonces sí fue real lo que viví. Y yo no le había comentado que yo ya la había visto. Yo no le conté la experiencia que te conté a ti. Yo nada más le dije que si podía ver si tenía mi cruz y me dijo que sí. Entonces compruebo que sí fue real lo que yo vi. Le dije, oiga, ¿y usted también puede ver a mi ángel? Y dice, sí, dice, es pequeñito y es muy luminoso. Y yo, wow, ok, entonces sí es como yo lo he visto, porque fíjate que antes de preguntarle al padre Michel, yo ya había visto, mi señor me dejó ver a mi ángel en forma, porque hay unas, no sé si has visto la vida de los santos, que cada quien y conforme a la jerarquía religiosa, Dios les asigna unos ángeles o arcángeles. Entonces, y hay veces que los sacerdotes o los del Vaticano, por ejemplo, en este caso el Santo Papa o de ese tipo de niveles, pueden tener hasta dos arcángeles. No sé si lo dice esto la Beata Santa Catalina, Ana Emmerich. Ana Emmerich es la que platica de los ángeles, que hay veces que pueden tener dos o nada más uno y depende de los tamaños. Entonces el mío, yo ya lo había visto en una visión, el Señor me dejó verlo como un niño chiquito y güero con rizos güeros, pero yo lo veía, digo, antes de saber que era un ángel, yo lo veía como un niño, yo decía, pues, ¿quién es ese niño? Y también lo comprobé porque mi abuelita antes de fallecer, ella también vio a un niño, vio una niña. Bueno, realmente los ángeles ni siquiera tienen género sexual, no sé cómo se les llama, pero bueno, no tienen género sexual los ángeles, pero ella lo vio como una niñita, su cabello larguito y un vestidito, ahí al lado de su camita, corriendo, nada más súper feliz, viéndola, y mi abuelita le decía a mi tía, dice, ay, dice, ¿de quién será esa niña? Dice, ¿cuál mamá? Yo no veo ninguna niña. Ay, pues aquí está la niña y mira, ahí está, juega y juega. Dice, mira, nada más está caminando de un lado para otro en mi cama. Y es donde yo también vengo a comprobar que sí, que la mayoría de nuestros ángeles son pequeñitos. Y cuando el padre Michel me dijo, sí, es un ángel pequeño, y yo, wow, entonces sí, sí es mi ángel. No, pues yo salí bien contenta, salí también con mi fe súper por los cielos también. La verdad que todo lo que me dijo, pues me edificó, porque pues todo lo que me dijo, pues está dentro de la doctrina de nuestro Señor. Y bueno, esa fue una de las experiencias muy hermosas. Y ya después que empecé a meterme más en lo de la doctrina católica, a saber toda la riqueza que tenemos, empecé a tener experiencias con nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que yo quise empezar a verlo y tener ese deseo de verlo y conocerlo, porque una vez tú entrevistaste a una señora que se llamaba María de la Luz, creo que también es de Canadá, pero ella es de Mariluz, Colombia, ¿no? sí.
Ujú, ella. exacto. Fíjate que yo ella me aventé como 4 o como 5 veces su testimonio porque me encanta. Me encantó su testimonio, me lo aventé 5 veces porque me encantó todo lo que contó, la forma en cómo Dios la dejó, pues, ella ver a nuestro Señor. Entonces yo dije: "No manches, yo también quiero verlo, quiero saber, no es que si existe, sino ver cómo es, qué se siente tener una experiencia contigo, Señor, por favor, regálame una experiencia". Pero no pensé que Dios me lo fuera a cumplir muy rápido. Yo dije: "A lo mejor me lo va a dejar ver hasta que yo me muera o algo", no sé. Entonces, un día, en la madrugada, ya eran, bueno, ni siquiera madrugada, eran como las 7 de la mañana, 7, 7:30. Yo estaba acostada boca abajo y de repente empecé a sentir un calor en la boca de mi estómago y se empezó a incrementar como un dolor. Se empezó a incrementar. Haz de cuenta que es como cuando se siente más o menos así, no es literal, pero se siente más o menos así cuando no comes nada y te empieza a doler el estómago hasta como que te pellizca el estómago. Así empecé a sentir yo, pero el dolor se empezó a acrecentar, a acrecentar, a acrecentar, y me acuerdo que fruncí mis cejas y dije, y de la nada me salió decir: "Señor, te ofrezco este dolor". Y ya nada más de repente, pum, como que me desmayé y de repente vi un lugar muy, muy oscuro, y de ese lugar oscuro empecé a ver como una figura humana se venía formando poco a poquito, y se le iba formando su copetito de nuestro Señor, porque después supe que era Jesús, obvio. Se empezó a formar aquí su copetito así levantado, ni siquiera lo tiene aplastado como lo pintan, lo tiene levantado. Es que a mí me encanta contar detalles, ¿eh? A mí sí me gusta que cuenten detalles, porque mucha gente dice que ven a Claro que Jesús sí. y a María, pero no cuentan. Entonces, Así es. yo me acuerdo que lo vi así y tiene su cabello ondulado y lo tiene como hasta por aquí. Le vi su cuello, le vi la cosita que tenemos aquí, esta hundida, no sé cómo se llama. Obviamente su cuerpo es atlético, es espaldudo nuestro Señor, su barba súper bien, bien, bien alineada, muy bonita. Aquí, o sea, ni siquiera se le cierra completamente. Aquí se le ve su pielecita, su naricita, su ceja. No es cejón, sí tiene ceja, pero no es cejón así como muy, muy abundante. Y mientras el Señor me estaba viendo, él iba sonriendo y cuando se le formaron unas rayitas. Ay, bien hermoso, precioso. Entonces, haz de cuenta que él estaba así parado y se me quedaba viendo. Entonces, como para mí, yo como obvio lo vi tan real que me espanté y me acuerdo que el Señor iba levantando sus brazos para acusarlos de esta manera. Mientras los iba levantando, yo me espanté y él se detuvo, así como que teniendo muchísimo cuidado de no espantarme. Y ya luego, ya que me calmé, bueno, que él me calmó, iba ya juntando las manos y puso la derecha arriba de la izquierda y me dijo, el Señor vive su dulzura en ti. Y cuando me dijo eso, yo escuché su voz de él. Literal lo escuché, no es como otras personas que dicen que te lo ponen en la mente, no, a él yo sí lo escuché. Y la voz de nuestro Señor es de un joven adulto, no de joven viejo ni de niño, es de un joven adulto, muy suave, muy linda, muy penetrante, tan consoladora, que cuando reaccioné y me dejó regresar en mí, yo dije, ay, eres Jesús. Y de repente me dejó ver su rostro de perfil con su pues ensangrentado y su corona de espinas. Le dije, bendito sea, Señor, muchas gracias por dejarme tener esta experiencia contigo, de verdad, gracias, pero pues yo quiero más, yo quiero seguirte viendo. Y de ahí pues ya me regaló otras más experiencias con él, que fueron también como sueños, donde pues una lo vi caminando con mucha gente atrás de él, otra lo vi sentado en una roca muy cansado, muy fatigado, y ahí me acuerdo que él me dijo, ellos desecharon a la muerte, y con eso él se refiere a que ellos desecharon el pecado. Me dejó verlo con, ya ves que, no sé si es como, se le puede decir que es como Cristo profeta, que usa un velo tapado aquí, su chaleco color café y su manta color beige, y él estaba sobre una mesa y estaba escribiendo algo. Yo le atribuyo que era mi libro de vida, porque él que estuviera apuntando algo o que él estuviera enseñando, no, no creo, porque cuando él estaba enseñando algo, él se paraba y hablaba. Entonces estaba escribiendo algo. Yo digo que era mi libro de vida. Bueno, y lo veía muy contento. Eso quiere decir de que pues él, Eso es él, bueno. él sabe, ajá, él sabe que un hijo acaba de regresar con él. Y eso fue, fíjate, y paréntesis, eso fue lo que yo le conté al padre Michel. Me dijo, es que el Señor está contento que hayas regresado con él. Y yo, ay, no, no, pues fue una maravilla para mí con todas esas experiencias que Jesús, mi Señor, me ha dejado ver. Y ahí es donde fíjate que cuando uno ya descubre a nuestro Señor, quiere salir a la calle y a contarles a todos de que
Jesús existe, reacciona, Él es real, regresa a Él. Pero pues Dios sabe el momento de cada quien, Él sabe cómo hace las cosas y pues bueno, no nos queda más que ser testimonio y luz para las demás personas. Esa fue otra de las tantas experiencias que me dejó mi Señor ver, pero te digo, yo seguía a ello, o sea, yo sigo igual hoy en día todavía con las vejaciones y yo le pregunté una vez a nuestro Señor en el Santísimo, le dije, Señor, pero ¿por qué sigo con las vejaciones? Y él me respondió, fíjate, yo cuando, antes de ser ya una católica ya entregada, cuando era una católica tibia, yo preguntaba al Santísimo, pero no escuchaba nada, no abría mi corazón. Y ahora que ya se lo abrí, ahora sí ya escucho y ya entiendo cuando te habla el corazón y te pone esas palabras. Y él me contestó y me dijo que era porque es un entrenamiento espiritual para hacerme fuerte y quitarme esos miedos ante el demonio y que no debemos de tenerle miedo, porque es un ángel caído y él no nos puede hacer nada ni nos puede tocar más allá de lo que él no permita. Entonces, esa es la única manera en que como uno va afrontando nuestros miedos y para evitar el pecado y evitar el demonio y luchar contra él, porque realmente, como dicen, en este mundo nuestras peleas no es contra el humano, es contra es espiritual y el mundo y la carne o algo así, ¿verdad? Entonces, Así. bueno, eso fue y también me dejó ver al Espíritu Santo. Yo estaba una vez, una noche acostada y ya yo estaba teniendo un sueño que la verdad que no recuerdo ni qué sueño era y yo nada más de repente estaba en un cuarto oscuro con una vela. La vela estaba del lado derecho, una vela chiquita con una flamita así y la flamita pues se estaba moviendo así. Pero yo estaba así como hipnotizada, o sea, yo nada más veía lo que pasaba alrededor, pero no podía ni siquiera hacer esto. O sea, yo nada más estaba así como paralizada. Y de repente vi que algo agarró la llamita de fuego en forma de lengua, porque literal tiene forma de lengua de fuego, así como dice la palabra de Dios. Se empezó a elevar y se puso frente a mí y se hizo grande y estaba así. Y hasta esta llama de fuego estaba haciendo como el ruido como de una brisa, estaba haciéndole como que no, súper hermoso. Y después fíjate, porque yo tampoco sabía que eso es el fuego de amor de nuestro Señor, que es el Espíritu Santo, y yo no sabía. Entonces yo dije, wow, o sea, Dios mío, es tan maravilloso nuestro Señor. Y lo que te había comentado, una vez yo estaba rezando el rosario, yo no estaba segura si sí le estaba haciendo su corona de rositas a Mamita María. Y yo le dije, Mamita María, ¿sí te estaría haciendo tu corona de rosas? ¿Estaría haciendo bien el rosario? Porque ya ves que cuando uno reza el rosario se distrae, pero si nos distraemos, o sea, es normal, pero tenemos que regresar otra vez y concentrarnos otra vez en la oración. Porque si no, imagínate, todo el tiempo distraídos, pues ahí sí, pues no, son puras flores marchitadas las que le damos a nuestra mamita María. Entonces, anoche, cuando yo le pregunté en la mañana, en la noche, te digo que mamita María me dejó verla con 3 coronas de rosas aquí, y esas coronas de rosas tenían 3 pétalos, y ahora entiendo que es el signo de la Santísima Trinidad, que mis oraciones sí les están llegando y que sí le he estado haciendo esas rosas. Ahora que fui a México, hace poquitito que fui a México, también yo estaba rezando el rosario con mi mamá y yo todavía humana, mortal que somos, yo también le decía, ay, mamita María, yo no sé si te estoy haciendo bien tus rosas, pero yo ahí ya lo estaba rezando con mi mamá. Cuando regresé aquí a Canadá hace como una semana, en la noche tuve un sueño y mamita María me dejó ver una rosa grande con la bandera de México en medio. Entonces yo dije, wow, qué bonito. Ay, mamita María, gracias, gracias por siempre recibir mis oraciones. O sea, es tan maravillosa, de verdad, que la verdad que el Señor ha cambiado muchísimo mi vida. Mis hermanos ahora que ven mi conversión me preguntan que si ya me hice evangélica, que si ya me hice protestante, que porque ya hablo mucho de Dios, que porque solamente los protestantes lo hacen y yo, no, no, o sea, los católicos también lo hacemos, pero pues es que ustedes tienen que creer en el cambio de las personas, porque más que nada se ve en su testimonio y en su vida. Claro, vamos a cometer errores, claro que voy a volver a caer, porque así como era yo de rebelde, de soberbia y de presumida, es obvio que voy a caer en los errores y sobre todo de las malas palabras. Entonces, pues eso es lo que mi familia piensa de mí. Pero eso es lo que te digo, lo que yo le dije a mi señor, señor, es que no me, ¿cómo me van a creer que te he visto? Pues es que no importa si no te creen, tú lo tienes que creer y tú tienes que estar convencida para que el mundo no te haga daño.
Y yo, no, pues sí es cierto. Entonces, pues creo que es todo, no, espero no estar omitiendo nada y decir lo más importante, pero esto es un pedacito. Entonces, pues sí, no sé, ¿alguna duda o algo que quieras saber? Pues fíjate, hermana, ¿no? El Santo Rosario, ¿no? El nexo de unión de usted con María, ¿no? Y fíjese ese olor a rosas, que ese perfume, ¿no? Fuerte que apareció ahí en la casa. Eso es un fenómeno que sucede, pues, por ejemplo, en las apariciones marianas, Sí. en apariciones de santos. Padre Pío tenía ese don en lo que se refiere a la teología mística, se llama osmogenesia, ¿no? Que es Ujú. ese perfume sobrenatural o perfume de santidad, ¿no? Se le puede que denominar. Y es cuando la Virgen pues hace acto de presencia. O sea, María Santísima pues estaba presente pues en su casa, ¿no? Pues ahí podíamos ver la lucha, ¿no? Del cielo pues por usted, ¿no? Y María Santísima pues ahí estaba, ¿no? Para pisarle la cabeza a la Sí. serpiente antigua. Y qué duda cabe que María en sus promesas, ¿no? En sus promesas a la gente que rezan el Santo Rosario, ¿no? A todos los que rezan el Santo Rosario, aquí se ve, pues Sí. ella promete su ayuda, ¿no? Su protección, ¿no? Contra todos esos fenómenos, ¿no? El demonio y sus asechanzas, ¿no? Y me parece, pues, que María, pues, hizo ese trabajo, ¿no? El liberarla, el interceder ante Jesús, ¿no? Para que Jesús, pues, la liberara, pues, de todas esas vejaciones, obsesiones que la hermana, pues, nos ha contado, pues, su experiencia y eso debe de ser muy, muy feo. Ay, sí, es horrible, es terrible. Y se me olvidó terminar de contar el, perdone, me acordé ahorita, Ujú. se me olvidó terminar de contar sobre cuando me salieron los granos. Ese fue como el primer milagro ya físico que también vi, porque yo estaba tan desesperada, me puse cremas, me puse antibióticos, me acuerdo que molí una pastilla de antibiótico para ponerme en cada granito, no me hacían, no me desaparecían. Y te digo, como Dios es dueño de todo y de la tecnología, Él me puso un video donde decía que si usabas agua bendita o aceite bendito, los sacramentales benditos, y te lo unges en la piel o se lo unges a los hijos, pueden curar y ayudan mucho. Entonces yo dije, ay, fíjate, yo todavía estaba escéptica, porque te digo que yo venía acostumbrada a la violencia. Entonces yo dije, ay, pues me voy a poner agua bendita a ver si es cierto que sirve. Y yo me acuerdo que una noche agarré, yo le dije, Señor, con mucho respeto y amor, pero yo quiero que me sanes si es tu voluntad. Porque fíjate que tenemos que aprender que todo lo que le pidamos a nuestro Señor, si uno lo desea, sí, pero que se haga su voluntad, porque solamente Él sabe lo que nos conviene. Entonces yo le dije, Señor, cúrame si tú quieres. Y me acuerdo que me hice la señal de la cruz en mis granos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y así en todos mis granos me acosté, me acuerdo que hasta me acosté con los brazos así, porque te digo que me salieron también debajo de la ingle, perdón, de la axila, y me acosté y al siguiente día que me levanté, nada, o sea, no me quedó cicatriz, bueno, igual y no se ve, pero no me quedó nada, de verdad que me desapareció de la noche a la mañana. Yo dije, Señor, o sea, ahí es donde también terminé de doblar rodilla y dije, Señor, soy tuya, verdaderamente existes, eres real, perdóname, quiero regresar a ti, quiero estar contigo, perdóname. No, no, de verdad que cuando pasó eso, Dios mío, no, Claro. o sea, es que no sé cómo explicarlo, o sea, Dios me dijo también una vez enfrente al Santísimo, es que tu mente humana no está preparada para entender las cosas divinas. Todas las dudas que tienes te las voy respondiendo en su momento. Y yo, no, pues sí, entonces no me queda ser más que paciente. Y sí, me ha estado respondiendo poco a poquito, pero todo muy, muy, muy hermoso. Claro Ujú. que sí, hermana. Pues fíjense, ¿no? Qué cosas tan bonitas, ¿no? Pues hace el Señor y María Santísima, pues en la vida de los hermanos, ¿no? Y en este caso, pues con nuestra hermana Flor. Pues hermana Flor, ha dejado un preciosísimo testimonio de lo que debe de ser la vida de un cristiano, ¿no? Una vida de oración, una vida, pues, del rezo del Santo Rosario, ¿no? Y mediante el Santo Rosario, pues,
María Santísima, pues se encarga, ¿no? de educarnos, de protegernos, de señalarnos a Jesús, a señalarnos pues el camino correcto, ¿no? Y de su mano, qué duda cabe, pues que no hay pérdida, ¿no? De su mano, pues vamos hacia el Señor, es el camino más corto, ¿no? Y para esas personas, ¿no? Que quizás pues se quejan, ¿no? Que si el católico habla mucho de María, ¿no? Decía Ujú. San Alfonso de Ligorio, decía, o Luis de Montfort creo que era, sí, que decía que el camino más corto para llegar a Jesús es María y que no temamos amarla porque nunca la vamos a amar más que Jesús, Más ¿no? como Por mucho que sí. yo diga, por mucho que yo le diga a la hermana, pues hermana, yo a María la amo, nunca vamos a alcanzar el amor que le tiene Jesús a su madre, nunca se puede igualar, ¿no? Ese amor humano que, que tenemos nosotros, ese amor divino, ¿no? De su hijo. Por eso, no Sí. temas amar a María, nunca la vas a amar igual que Jesús. Pues, hermana Flor, mil gracias. Espero que los No, hermanos gracias. pues aprendan esta lección, ¿verdad? Que de la mano de María pues venceremos, ¿no? Y qué duda cabe pues que con su protección maternal pues nos ayudará en nuestra vida espiritual y despejará cualquier obstáculo que tengamos entre su hijo y nosotros. Ujú. Así es. Sí, la verdad que, pues, bueno, muchísimas gracias por A ti. aceptarme, por darme chance de contar mi testimonio, porque nada es para nosotros, todo es para nuestro Señor, es para honra y gloria de Él, porque como digo, no podemos hacer nada, no podemos ni respirar, o sea, todo es por Él. Y de verdad que yo invito a la comunidad, a toda la gente, que no tengan miedo de abrirle su corazón a nuestro Señor, con un poquito que le abran su corazoncito a nuestro Señor, es suficiente para que sus rayos empiecen a entrar a nosotros, porque así como Él necesita un poquito, el demonio también necesita un poquito para que entre a atormentarnos. Entonces, qué mejor de verdad que dejar entrar a nuestro Señor y que en los problemas que tengamos tener fe de que todo va a estar bien y que Él está siempre ahí con nosotros, que no tengamos miedo, de verdad. Hay que abrir nuestras mentes, nuestras almas y estar atentos a los señales y a las manifestaciones que tenemos en nuestras vidas, Así es. porque Dios ya se ha estado manifestando, pero no nos damos cuenta porque estamos en el ruido, estamos en el mundo. Dijo Mamita María en una de sus apariciones en la Virgen de Medullore que Dios está en el silencio, que tenemos que aprender a escuchar en el silencio, tenemos que dejar el ruido, porque eso es lo que hace el demonio, nos mantiene en ruido todo el tiempo, porque sabe que Dios se manifiesta en el silencio y es real, de verdad que es real. Así es. Ese mismo mensaje, hermana, hoy leyendo al cardenal Sara, pues era uno de los mensajes que me quedaba, ¿no? En la mente, ¿no? Que Dios se encuentra y se deja encontrar en el silencio. Así es correcto. Pues, hermanos, pues si han llegado pues hasta el final del testimonio, pues dale like, compártelo y si eres nuevo en el canal y te gustó este testimonio, pues suscríbete para apoyar al canal porque después de este testimonio pues también vendrán otros y pulsa la campanita, ¿no? Porque al pulsar la campanita lo que vas a hacer es que esta plataforma pues te avise, ¿no? De cada nuevo video y cada nuevo testimonio que subamos al canal. Así que, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, hermana Flor. Y Dios Gracias a os ti. guarde. Dios os bendiga. Muchas gracias.